Especialización en finanzas públicas. Bienvenidos, estimados estudiantes, a la sección 4, Contratación y gasto público. Esta sección tiene como propósito brindar orientación conceptual a los estudiantes sobre contratación y gasto público, incorporando conceptos a tener en cuenta sobre contratación y capacidad para controlar con las entidades estatales, así como quienes intervienen en el proceso de contratación estatal y modalidades de sección de contratistas existentes en las entidades estatales, junto con la descripción del marco normativo de la contratación estatal. Por otra parte, se establecen unos lineamientos para una mejor comprensión respecto al presupuesto público a nivel territorial, destacando lo relacionado con el sistema presupuestal, objetivos, la composición del presupuesto público, su clasificación, ciclo, etapas del proceso, ejecución presupuestal y, por último, el marco normativo del presupuesto público. A continuación se presentan unos fundamentos conceptuales, los cuales son importantes mencionar para el desarrollo de la presente sección. ¿Qué es contratación? Es la capacidad con que cuentan las entidades públicas para celebrar contratos. ¿Qué son entidades estatales? Son creadas por la Constitución, la ley, ordenanza o acuerdo. Estas deben contar con participación pública, mediante la cual se cumple con una función, ya sea administrativa, comercial o industrial. ¿Qué es contratación estatal? Tiene como finalidad la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados de acuerdo a lo dictaminado en artículo 3 de la Ley 80 de 1993. ¿Qué es un contrato? Acuerdo entre dos o más partes, generalmente se efectúa por escrito con el fin de adquirir obligaciones y derechos. ¿Qué son los contratos estatales? Es el conjunto de todos los actos jurídicos que de una u otra manera causen o generen obligaciones en lo que refiere a las entidades públicas. A continuación se enuncian los siguientes: contrato de obra, contrato de consultoría, contrato de prestación de servicios, contrato de concesión, encargos fiduciarios y de fiducia pública, entre otros. ¿Quiénes se encuentran en la capacidad para contratar con las entidades estatales? Personas consideradas legalmente capaces, consorcios y uniones temporales, personas jurídicas nacionales o extranjeras. ¿Quiénes intervienen en el proceso de contratación estatal? Es importante en la contratación estatal saber quiénes son los que intervienen en este proceso y quiénes hacen parte del contrato con la única finalidad de hacer que se cumplan los objetivos y planes de la entidad. Existen 4 modalidades de sección para escoger contratistas en las entidades estatales. Licitación pública: realiza una convocatoria que tiene como finalidad la adquisición de bienes o servicios y en otros casos la ejecución de obras. Sección abreviada: corresponde a la modalidad de sección objetiva, procedimiento mediante el cual se adelantan procesos simplificados de contratación. Concurso de méritos: se utilizan sistemas de concurso abierto o de precalificación con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades de los participantes. Contratación directa: ocurre cuando la entidad estatal no realiza una licitación, sino directamente da a conocer a 2 o más oferentes el objetivo y las demás variables de contratación. Marco normativo de la contratación estatal: es importante que a la hora de ejercer esta actividad se tengan presentes los siguientes fundamentos constitucionales y las normas citadas desde el punto legal. A continuación se presenta la definición de presupuesto público. Es una de las principales herramientas de gestión financiera con que cuenta el Estado, mediante el cual realiza la ejecución de la política económica. Es importante tener en cuenta que este debe estar orientado a atender las necesidades básicas de la comunidad establecidas como fines esenciales del Estado. El sistema presupuestal se encuentra constituido por el plan financiero incluido en el marco fiscal de mediano plazo, que es una herramienta de planificación y gestión financiera que establece los recursos para inversión, sirviendo de soporte para realizar la priorización de la inversión pública. El presupuesto anual de la nación, el cual se encarga de determinar los ingresos de la manera más detallada y autoriza los gastos máximos y comprendidos en una vigencia fiscal. Y por último, el Plan Operativo Anual de Inversiones, mediante el cual se determinan los proyectos de inversión clasificados por sectores, órganos y programas. Objetivos del sistema presupuestal: debe haber un equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos, el cual permita la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo. Permitir la asignación de los recursos de acuerdo a la disponibilidad de los ingresos y prioridad de los gastos. Que haya una eficiente utilización de los recursos.
El presupuesto público se encuentra compuesto por las rentas y los recursos de capital, que hace referencia a los recursos que percibe la nación. Por otra parte, están los gastos correspondientes a las erogaciones, que tienen como finalidad cumplir las funciones asignadas por el Estado, dando prioridad a todo lo relacionado con los planes y programas, especialmente lo relacionado con el desarrollo económico y social propuesto por el gobierno y las demás disposiciones generales. El presupuesto de renta se encuentra compuesto por la estimación de los ingresos corrientes de la nación, los recursos de capital, las contribuciones parafiscales cuando sean administradas por un órgano que haga parte del presupuesto, los fondos especiales y por los ingresos de los establecimientos públicos de acuerdo con las disposiciones Estatuto Orgánico de Presupuesto en el nivel nacional. El presupuesto de gastos se encuentra compuesto por los gastos de funcionamiento, los cuales tienen por objetivo atender las necesidades de los órganos para cumplir con las funciones asignadas en la Constitución Política, y la ley también lo compone los gastos de inversión, mediante el cual se permita la capacidad de producción y productividad en la estructura física, económica y social. Por último, se encuentra el servicio de la deuda pública, cuya finalidad es atender el cumplimiento de las obligaciones contractuales originadas de los intereses, el pago de capital y las comisiones. A continuación se presenta el ciclo presupuestal, cuyas actividades deberán ser ejecutadas dentro del marco en los términos previstos en las normas orgánicas de presupuesto adoptadas por cada departamento, distrito y municipio. Por otra parte, es importante hacer referencia sobre las etapas de la ejecución presupuestal, en donde como primer paso tenemos la expedición del CDP, el cual corresponde al Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el cual tiene la finalidad de garantizar la existencia de apropiación suficiente para atender todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales. Seguido viene la expedición del RP, que significa Registro Presupuestal. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. Es importante resaltar que deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones. Seguidamente se encuentran la constitución de la reserva presupuestal, así como los compromisos a 31 de diciembre no cumplidos, la constitución de cuentas por pagar a 31 de diciembre, bienes y servicios recibidos y no pagados, el programa anual mensualizado de caja PAC y las modificaciones presupuestales. Es importante relacionar el marco normativo del presupuesto público, en especial todo lo relacionado con el Decreto 111 de 1996, así como el Decreto 568 de 1996, el cual compila las 3 leyes que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto, ley marco que regula el presupuesto general de la Nación. Para finalizar la presentación es necesario visualizar las referencias que son base fundamental para la elaboración de la sección. En esta sección contarán con el apoyo del aula virtual, donde podrán encontrar las orientaciones pedagógicas, los recursos educativos y actividades de evaluación para enriquecer su aprendizaje. Recuerden siempre revisar la ruta de aprendizaje. En ella están consignadas todas las indicaciones a seguir y las herramientas necesarias para desarrollar sus competencias. Para cualquier duda que se presente, pueden acceder al foro de inquietudes y a la mensajería interna del curso. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.